Buenos días, buenas tardes, buenas noches o como sea. Hoy vamos a comentar uno de los argumentos más comunes que se utilizan contra la democracia e incluso la democracia representativa en cualquiera de sus formas, que es nada más y nada menos que la idea racional, simplonamente racional, pero racional, que el voto de una persona instruida, formada, preocupada por la cosa política y pública, pesa igual que el voto de una persona que no lo está, una persona analfabeta o una persona no instruida. El positivismo nos permitió concebir grandes avances en la democracia y la construcción de la sociedad moderna, infinitamente superior a las formas de sociedad y de participación política del sistema feudal, mas no por esto quiere decir que sean perfectas. La sociedad que se entendió a partir de la construcción positivista, la democracia burguesa, para hablar más claro, comenzó un proceso de democratización de la participación política. Pero esta, sin embargo, aunque estaba limitada, era mucho más amplia que la participación en el sistema feudal o sistemas anteriores. Esto significó que había un mayor número de personas que podían participar políticamente. Para contextualizar, por ejemplo, en Venezuela, estos avances paulatinos a través de diferentes procesos significaron que ya no solo eran los descendientes de los conquistadores quienes podían participar políticamente, sino que poco a poco medianos y pequeños propietarios de la tierra, hasta que finalmente nuestro sistema más moderno permite que todas las personas participen en el sistema democrático, la toma de decisiones y la elaboración de la dirección colectiva del Estado y de la sociedad por consecuencia. Aún así, esto no quiere decir que nos encontrásemos con un sistema perfecto y que muchas personas, incluso dentro del mismo positivismo o la misma democracia burguesa, planteasen su perfeccionamiento o observasen al menos algunos de los errores que aporta este sistema. Una de las críticas más comunes que podemos encontrar dentro del mismo sistema de la democracia burguesa es al momento de decidir la participación ciudadana. Es normal que escuchemos que un ciudadano que se ha formado y que se preocupa por la participación política, la decisión pública y del Estado en donde él participa y se desenvuelve, va a tener el mismo peso, es decir, un voto, la paridad del voto, que la de un individuo que no se ha preocupado por estas cosas, que simplemente nació y que simplemente por haber nacido ya tiene el derecho al voto. Es muy normal escuchar personas, sobre todo en los bandos que han perdido procesos electorales, que plantean cómo la democracia ha fallado solamente por el hecho que las mayorías no los escogen. Y aquí es donde debemos ver exactamente dónde radica el problema principal. Más debemos explicar por qué esto es una interpretación errada. Veamos. Cuando el grupo A pierde la primacía y control del Estado a manos del grupo B, este automáticamente comienza a lanzar un montón de quejidos y que verdaderamente pueden sonar muy racionales, como que el pueblo no sabe lo que hace y que el grupo B está dirigido por populistas. Mientras que el grupo A, que él encarnaba, representaba la dirección natural del Estado y el avance lógico que debe tener la sociedad X, donde se determinan o luchan estos dos grupos por el control del Estado y de la sociedad. Estos grupos normalmente te van a lanzar un tipo de razonamiento como que tú, que eres una persona instruida, preocupada, que lee, que estudia o que no oye reggaetón o lo que sea el fetiche que en ese momento se entienda por intelectualidad, tiene un peso similar o igual en el voto debido a la paridad que un individuo que es todo lo contrario a lo que tú consideras tus valores externos o tus valores intrínsecos. Es decir, puede ser que no estudia, puede ser una persona que oye reggaetón o una persona que cree que la Tierra es plana. Y aunque a primeras esto suena muy lógico, es decir, una persona que cree que la Tierra es plana claramente no es el individuo más apropiado para poseer ningún derecho político e incluso un derecho humano, pero tiene ciertamente dentro de la democracia burguesa el derecho a la participación política. Por tanto, la democracia falla por cuanto estas personas tienen el derecho a escoger y su voto, que vale 1, es igual a tu voto bien formado, que vale 1. Ante todas estas críticas, objeciones y razonamientos que se arrojan contra la democracia, incluyendo la representativa burguesa, que pueden surgir en un momento, sobre todo de ira por la derrota electoral, podemos asomar lo siguiente que nos menciona Gramsci: el número y la cualidad en los regímenes representativos. Uno de los lugares comunes más banales que se repiten contra el sistema electivo de formación de los órganos estatales es que el número es la ley suprema y que las opiniones de un imbécil cualquiera que sepa escribir e incluso de un analfabeto en ciertos países pesen tanto
a efectos de determinar el curso político del Estado como la de los que dedican sus mejores esfuerzos al Estado y a la nación, etc. Pero el hecho es que no es verdad, en modo alguno, que el número sea la ley suprema, ni que el peso de la opinión de todos los electores sea exactamente igual. También, en este caso, los números son un simple valor instrumental. Dan una medida y una relación y nada más. ¿Y qué es lo que se mide? Se mide precisamente la eficacia y la capacidad de expansión y de persuasión de las opiniones de unos pocos, de las minorías activas, de las élites, de las vanguardias, etc. Es decir, se mide su racionalidad o historicidad o funcionalidad concreta. Esto quiere decir que no es cierto que el peso de las opiniones de los individuos aislados sea exactamente igual. Las ideas y las opiniones no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo. Han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso un solo individuo que los ha elaborado y representado en forma política de actualidad. La numeración de los votos es la manifestación final de un largo proceso en el que la influencia máxima corresponde precisamente a los que dedican sus mejores fuerzas al Estado y a la nación, cuando son realmente sus mejores fuerzas. Si este presunto grupo de procederes, pese a las poderosas fuerzas materiales que poseen, no cuenta con el consenso de la mayoría, deberá considerársele inepto o no representativo de los intereses nacionales, que no pueden dejar de prevalecer a la hora de decidir la voluntad nacional en un sentido y no en otro. Desgraciadamente, todos tienden a difundir su interés propio y particular con el interés nacional y por tanto a encontrar horrible, etcétera, que sea la ley del número la que decida. Es mejor indudablemente convertirse en élite por decreto. No se trata pues de que los que tienen mucho intelectualmente se sientan reducidos al nivel de último analfabeto, sino de que hay quien presume de tener mucho y quiere quitar al hombre cualquiera, incluso la infinitésima fracción de poder que posee para decidir el curso de la vida estatal. Aunque la explicación de Gramsci es bastante explícita, podemos explicar un poco más algunos elementos. Para creer que realmente la democracia no requiere de otra cosa que el voto de uno es igual a uno, tendríamos que creer realmente que no existen los grupos activos. Es decir, que todos los ciudadanos realmente participan de igual forma en el ejercicio político y el ejercicio democrático. Y esto es sencillamente estúpido. ¿Por qué? Porque los grupos de poder, los grupos que actúan políticamente, llamémoslo partidos, fundaciones, sociedad civil, iglesia, Estado, etcétera, no lo hacen en la misma medida que una persona que simplemente nació en X estado, X sociedad, en X momento determinado y que vive su vida. Como bien dice Gramsci, todos nosotros tenemos ideas preconcebidas de elementos anteriores a nosotros, los cuales vamos modificando de acuerdo a cómo los vamos entendiendo y nuestra disponibilidad. Por tanto, creer que una persona tiene libre elección y uso de su voto al 100% es ser ignorante. Gramsci sencillamente nos está exponiendo que los grupos activos de la política van a accionar y que si un grupo fracasa en determinar o direccionar la opinión general de aquellas personas facultadas para el voto, no es más que la derrota de su política o de su grupo ante otro grupo que logró establecerse de forma convincente sobre el resto de la sociedad. Y es difícil resumir todavía más esto que se está diciendo. Es decir, no es que el pueblo es estúpido o es sabio, simplemente un grupo logró establecerse mejor sobre la sociedad que otro grupo sobre el que competía por el control mismo del Estado o de la sociedad y la dirección de sus órganos de representación. Ante esto expuesto, podemos todavía explicitar aún más lo que se quiere entender aquí. No es que la colectividad es un grupo manipulable. Ciertamente los grupos sociales, la sociedad, el Estado, es en fin último un ser colectivo. Pero todos existimos como ser individual también, determinado por nuestras condiciones sociales y materiales. La principal condicionante de esta existencia es la autosustentabilidad, poder comer, poder vivir. Un ser humano, aunque la intuición nos diga que esto no es correcto, no se hace estúpido nada más porque quiere comer. Es su necesidad. Todos los seres humanos necesitamos comer. Todo organismo vivo busca su autopreservación. Es la primera norma. Eso no te hace estúpido ni te hace irracional. Simplemente te hace un organismo vivo.
necesitamos sustentarnos primeramente. ¿Sí? Suena raro, pero así es la realidad. Cuando una persona escoge o es convencida por una propuesta donde se le dice que se le va a garantizar el alimento por encima de cualquier otra idea abstracta, patria, religión, ideología, líderes o alguna otra idea inmaterial, no está siendo estúpido, está siendo racional y empírico. Todo ser humano, toda criatura, todo organismo busca su autopreservación. La otra idea que podemos complementar de todo esto es que una persona busca garantizar su supervivencia. El error no es del individuo, en este caso particular, sino que los grupos de poder, como individuos u organismos individuales, entiéndase partidos o Estado o grupo de poder, que no logra mantenerse en el mismo por medio de la democracia formal, incluyendo la democracia burguesa, no es porque fallan los individuos componentes de la sociedad, es que él falla como individuo convenciendo u otorgando condiciones de vida que permitan la reproducción de los miembros de la sociedad. Seamos más claros, más explícitos y con menos fraseología, por decirlo de alguna manera. Si tú como partido, o como persona, o como organismo, o como Estado, no logras convencer a las personas que deben votar por ti, porque eso significará una mejor calidad de vida, una mejor alimentación, una mejor adquisición de bienes, no puedes luego culpar que las personas son estúpidas porque no votaron por ti. Sencillamente no los convenciste o no les demostraste en el ejercicio del poder que pudiste haber acumulado que tú les garantizas una mejor existencia. A diferencia de quien te lo puede robar, por decirlo de alguna manera, tu contrincante. Vayamos a un ejemplo bastante claro. Actualmente, Milei en Argentina. Milei llega con un discurso antisistema, llega con un discurso de racionalización del gasto y llega con un discurso de expansión del empleo. Los trabajadores y el pueblo argentino necesitan garantizar su existencia. Creer que Milei llegó solamente engañando personas o como un encantador de serpientes es demostrar que tienes una nula comprensión de la realidad, que no entiendes a Gramsci o siquiera lo has leído. Ciertamente los grupos sociales son complejos, pero el fracaso de tu política o de tu propaganda en explicarlo no quiere decir que la sociedad sea estúpida. Es que tú no lograste ese objetivo y eso es una realidad. Por eso el problema no es la democracia representativa. El problema es tu capacidad como organismo de convencer a las mayorías de la misma, ya sea por hechos, ya sea por discurso, de que tu opción es la mejor. No podemos esperar que se convenzan simplemente por ideas utópicas. Por ejemplo, el socialismo es malo o el capitalismo es malo solo porque sí, sino que este debe ser demostrado como malo y el tuyo debe ser demostrado como superior. Si esto no ocurre, no puedes ponerte al final del balotaje electoral a decir no me lograron convencer a las mayorías populares y por tanto nosotros determinamos que el pueblo es estúpido. El estúpido es tu capacidad de análisis al no entender que la sociedad te dijo tú no me convences.